establecer lazos entre aquellos que se fueron de la ciudad, pero que no dejan de lado su pertenencia y su historia ligada a la misma. Por eso la intención es construir puentes entre ustedes y la querida ciudad de Rosario, que los cobijó y vio crecer. Entre los objetivos del programa se encuentran visibilizar nuestra identidad rosarina en cada rincón del planeta e intercambiar ideas y proyectos que ayuden a transformar nuestra ciudad. Hay muchísimos rosarinos dando vueltas por diferentes rincones del planeta. Hoy se encuentran presentes algunos de ellos con los que queremos conversar y dar continuidad a esta red. Vamos a presentar con placas biográficas a los participantes de hoy. Galia Solomonov es directora de SAS Solomonov Architecture Studio. Desde su creación en 2004, se dedicó a la integración del arte contemporáneo con la arquitectura. Ha trabajado con numerosos artistas diseñando museos, casas, estudios de artistas y exhibiciones de arte en sitios públicos. Es docente en la Escuela de Graduados de Arquitectura de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos. Marcelo Spina tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y ejecución de edificios distintivos en el mundo. En 2002 fundó Patterns, un estudio de arquitectura. Ganó reputación como uno de los arquitectos más innovadores en el diseño contemporáneo. Es docente en el Instituto de Arquitectura del Sur de California y fue profesor visitante en Harvard, entre otras universidades. Se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos. Lucas Torresi, desde el 2003, reside en Asia, donde ha trabajado en estudios de Vietnam, Singapur y Camboya. Sus proyectos incluyen edificios de vivienda, oficinas para reconocidas multinacionales y complejos de cine, entre otros. Desde el 2013 es director de concepto e innovación de diseño de Starbucks para Asia-Pacífico. Se encuentra en Hong Kong. Luciana Lazzarini se especializa en el diseño sustentable de escuelas primarias y secundarias K12, edificios cívicos, corporativos y multifamiliares. Su foco de interés es crear espacios funcionales e innovadores que potencien la calidad de vida de sus ocupantes. Desde Lexington, Carolina del Sur, Estados Unidos. José Mario Gutiérrez Márquez. Entre 1986 y 1995 trabajó en estudios en Italia y Alemania. Es socio del estudio Bruno, Fioretti y Márquez. Actualmente es profesor titular de Espacio y Diseño Arquitectónico de la Universidad Bauhaus de Weimar. Ha ganado numerosos concursos de arquitectura en Europa. Desde 2013 es miembro del Consejo Asesor de Arquitectura de la ciudad hanseática de Stralsund, en Berlín, Alemania. Ernesto González Nagel tiene gran experiencia en proyectos arquitectónicos sustentables, respetando el medio ambiente y proponiendo otras formas de vivir. Sus trabajos incluyen proyectos para hospitales, hoteles, escuelas, edificios y pabellones deportivos, entre otros. Expuso en congresos internacionales sobre arquitectura hospitalaria. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y Planeamiento Urbano en Maputo, Mozambique. Paola Galino Dono tiene su estudio de arquitectura con base en Verona y en Rosario, donde se asocia con diferentes colegas para cada trabajo. Gestión de laboratorios, talleres y diversas muestras donde poner en relación personas, pensamientos y espacios. Es autora de Ukbarsite, Narraciones de Ciudad, que se puede ver en www.ukbarsite.wordpress.com. Verona, Italia. Fabián Sales, con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario, ha desarrollado más de 2 millones de metros cuadrados en proyectos residenciales, comerciales y hoteleros. En 2007 creó el estudio Proyecto Idea, que ofrece soluciones multidisciplinarias en el diseño y gestión de grandes proyectos arquitectónicos, desde Fortaleza, Brasil. Juan Manuel Díaz es diseñador industrial. Estudió en el Instituto Europeo de Diseño de Turín, convirtiéndose en 2002 en diseñador de Alfa Romeo. Actualmente es diseñador de Audi, en Múnich, Alemania. Juan Manuel, quien ya estuvo en el lanzamiento del programa Rosarinos por el Mundo, fue invitado a este Zoom por su permanente colaboración con el municipio y por el aporte de ideas que ha hecho en varios temas.
entre ellos el de los espacios públicos. Bueno, ahora invito a... Perdón, vamos a darle la bienvenida a Gerardo Caballero, que también está en el Zoom y no lo tenemos en las placas porque se sumó a último momento. Gerardo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ahora sí, la invito a la secretaria de Planeamiento, a Agustina González Cid, a recibir a los participantes con algunas palabras. Bueno, gracias a todos, primero por sumarse, por la diferencia horaria que tienen algunos. Con algunos ya nos conocemos, con otros espero que la próxima vez que estén en la ciudad avisen, así tenemos una reunión o tomamos un café por ahí, que sería bueno conocernos en persona y charlar más tranquilos, pero la verdad es un gusto, en serio, estar esta tarde con ustedes y que bueno, que puedan de cierta manera compartir su experiencia y comentarnos qué ven para la ciudad, para Rosario, pero también para la ciudad en general, cómo la ven al futuro. Estamos transitando todavía una situación particular que le pasó al mundo y creemos que esto va a transformar las ciudades y sobre todo el espacio público de las ciudades. Y en ese sentido queremos ver la opinión de todos ustedes o en qué pueden sumar, si bien ya estamos trabajando en muchos proyectos, qué pueden sumar ustedes desde su visión, desde verlo desde afuera también, a esta discusión. Así que de nuevo muchas gracias y bueno, con ganas de escucharlos. Muy bien, después vamos a hacer una nueva foto seguramente con Pablo, pero bueno, vamos a hacer una foto grupal con un saludo a miles de kilómetros, saludándonos desde el sitio donde están hacia Rosario y nos queda el recuerdo, después tomamos otra con el intendente. Si puede ser, que nos saluden, aquellos que tienen la cámara encendida. ¿Estamos? ¿La pudimos capturar? Bueno, muchas gracias. Después repetimos. Bueno, para dar inicio a este intercambio de experiencia, queremos comenzar con dos disparadores. ¿Qué cambios va a dejar la pandemia en las ciudades y cómo potenciar los espacios públicos? Bueno, ahora queremos escucharlos y escucharlas a ustedes. Vamos a pedirles que todos participen y que en lo posible no se extiendan demasiado en las respuestas para que todos y todas puedan hablar. Lo vamos a hacer por el mismo orden de presentación, así nos aseguramos la participación de todos. Así que, bueno, comienza entonces Galia Solomonov desde Nueva York, Estados Unidos. Es difícil arrancar con una respuesta breve. Yo pienso que tanto en Nueva York como en Rosario los cambios van a ser y van a ser muchos, pero de alguna manera se van a integrar a la vida de lo normal de una manera más rápida de lo pensado. Por ejemplo, después del 11 de septiembre en Nueva York, mucha gente decía no se van a construir más edificios tan altos, va a haber mucho riesgo de ataques terroristas y casi 20 años en unas semanas de ese evento se han construido muchos más edificios altos después del 2001 que antes, viviendas de edificios altos, edificios de oficinas altos, muchos más edificios de 40 pisos después que antes. Y el viaje en avión por motivos de placer y por motivos de trabajo antes de la pandemia era mayor que antes del 11 de septiembre del 2001. Entonces yo pienso que es un poco como cuando uno, no sé si se acuerdan, cuando a uno se le paraba la computadora hace 20 o 25 años, que uno pensaba, me va a llevar 4 horas hacer el trabajo que hice por 4 horas, y cuando uno volvía a hacer el trabajo, en vez de llevar 4 horas, ese mismo trabajo llevaba 40 minutos, porque uno tiene estas maneras de acelerar y de llegar al mismo lugar inmediatamente que se puede. ¿Es una buena idea volver a lo mismo? No, tal vez no. Sería mejor tener otras reflexiones, sí, pero al mismo tiempo es parte de la naturaleza humana mover las cosas hacia adelante y enmendar las maneras de hacer cosas
al caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es así un poco como pienso que va a seguir la ciudad, tanto Rosario como en las otras ciudades. Muy bien, muchas gracias, Galia Solomon. Lo convocamos ahora a Marcelo Spina desde Los Ángeles, Estados Unidos. Hola, y bueno, gracias a todos por la invitación. A ver, yo creo que también, un poco como decía Galia, me parece que todas estas situaciones van a traer, al principio, mucho pensamiento en relación a cuáles son los cambios, y creo que después la adaptación, la resiliencia de la gente, y creo que también los límites de la arquitectura a la rapidez de estos cambios, ¿no? Es diferente, qué sé yo, es diferente para aviones, es diferente para el diseño de autos, quizá por la rapidez o productos que pueden salir al mercado, pero la arquitectura quizá no reacciona tan rápido. Yo creo que para mí uno de los temas más importantes de todo esto va a ser la relación siempre tan importante entre el individuo y lo colectivo, entre lo personal y lo colectivo, y la relación de la posibilidad de espacios y de construir espacios individuales, de construir espacios abiertos en relación a lo colectivo. Es decir, yo creo que Rosario corre con un poco de ventaja en eso, en relación a la cantidad de espacio abierto que tiene, no solamente de cierta calidad, pero sino en relación con el río, que es un recurso natural súper importante. Y a mí me parece que, es decir, si la arquitectura, si el planeamiento pudieran de alguna forma codificar esta cuestión de decir cómo implementar, incentivar la construcción no solamente de arquitectura, de mejor arquitectura, sino de mejores y más espacios abiertos en relación a esta arquitectura, y convengamos que esto no es solamente un problema del poder, sino también es un problema de la relación público y privado, digamos, y por eso hablo de incentivos. Ahí me parece que hay una oportunidad muy importante, tanto para la ciudad como para la arquitectura. Es decir, por lo menos en Estados Unidos, si uno, sobre todo en proyectos grandes, ¿no? Que tienen que tener una cantidad de espacio abierto, más allá de 5 pies de balcones, 5 pies son 1,5 metros, ¿no? Es un balcón mínimo. Más allá de 5 pies de balcones, el desarrollador privado tiene que empezar a descontar esos metros cuadrados del FOR, ¿no? Sería del FAR, como se llama acá, ¿no? Digo, ningún desarrollador lo va a hacer naturalmente, pero la ciudad puede empezar a decir, bueno, en vez de 5 pies pueden ser 10, puede haber un incentivo para construir balcones más grandes, que sean de otro tipo de calidad. Lo mismo con los espacios abiertos, ¿no? Digo, me parece que a ese nivel tiene que haber una forma donde la ciudad puede tomar, la ciudad, los gobiernos, ¿no? Y la Municipalidad de Rosario siempre ha tenido una Secretaría de Planeamiento súper activa, con un plan director súper activo, y siempre está como a la vanguardia. Quizá, a ver, como decía Darín en esta película, y no lo quiero hacer la cita porque malas palabras, pero a veces me parece lo que falta son inversionistas en esa relación, pero me parece que lo que falta son los incentivos para producir no solamente calidad, sino eventualmente nuevos tipos de vivienda, nuevos tipos de arquitectura, y con ellos mismos también nuevos tipos de iconografía que empiecen a representar esas nuevas formas de vida, esas nuevas formas de uso del espacio. Muchas gracias, Marcelo Espina, desde Los Ángeles, Estados Unidos. Le damos paso a Lucas Torresi, desde Asia, desde Hong Kong. Adelante, Lucas. Bueno, buenas noches y gracias por la oportunidad. Es muy tarde acá, así que perdón por mi cara de dormido. Son las 2 de la mañana acá, así que creo que me funciona media neurona a esta altura de la noche, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que bueno, siguiendo un poco lo que Galia dijo, lo que Marcelo dijo, creo que lo que yo veo, al menos aquí en Asia y sobre todo en grandes ciudades como Hong Kong, es que lo que ya se venía un poco generando, que en cierta manera los grandes centros urbanos perdían un poco de fuerza a raíz de que lo digital hace que uno pueda estar y hacer un montón de cosas que antes necesitaba hacer en forma personal, ¿no? Y creo que lo que ha hecho ahora COVID, esta pandemia, es un poco forzar eso y acelerar esa situación. Entonces, lo que yo veo que, por ejemplo, muchos de los centros urbanos aquí que dependían de la gente yendo a trabajar a oficinas, de hecho ahora no lo están haciendo, y uno se recorre esas áreas, se ven
medio, como decimos, ghost town, ¿no? Medio ciudades fantasmas o centros urbanos fantasmas. Y un poco también eso, de cierta manera, se refleja también en Rosario, digamos, si uno camina por el centro. Entonces creo que va a haber un repensamiento un poco de cuál es el rol del centro urbano en una ciudad. Y creo que hay una oportunidad ahí también de un poco revalorizar eso y convertirlo en espacios que sí pueden ser utilizados a lo mejor de otra manera por la gente. Espacios públicos creo que es fundamental. La gente un poco, todos nos hemos dado cuenta que el valor que tiene, pasar tiempo al aire libre, pasar tiempo con amigos, con familia, a raíz de estar en situaciones de no poder experimentar eso por un largo tiempo. Así que uno no empieza a extrañar algo hasta que no lo tiene, ¿no? Entonces, eso creo que un poco lo que se va generando. Y como arquitectos creo que tenemos una responsabilidad, arquitectos, diseñadores, gente que trabaja en diseño urbano, ¿no? Una responsabilidad de promover ideas desde el punto de vista creativo, que sean innovadoras, pero a su vez creo que tiene que estar complementado también por digamos, la gestión de gobierno, a su vez apoyando un poco lo que decía Marcelo, a través de normativas, incentivos que promuevan o ayuden a hacer esas propuestas reales. Así que bueno, creo que un poco es eso, creo que lo digital va a tomar digamos, no por sorpresa, pero va a tomar un momento, una velocidad impresionante y va a continuar, digamos, y creo que un montón de cosas que hoy por hoy todavía seguimos dependiendo de hacerlas de manera presencial, en el futuro no van a ser tales. Así que las ciudades definitivamente van a ser muy diferentes de acá a 50 años de lo que son hoy por hoy. Y tenemos que empezar a pensar, digamos, cómo transformarlas. Muchas gracias, Lucas Torres, y bueno, por el aguante ya madrugada en Hong Kong. Le damos paso a Luciana Lazzarini, desde Lexington, Carolina del Sur. ¿La tenemos? Bueno. ¿La escuchamos? ¿Está muteada? Disculpen que estaba mutada. ¿Cómo andan todos? Bueno, estuve ahí escuchando. Está. Okay. Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Estuve escuchando lo que dijeron todos, me parece muy interesante de cómo están pensando la cuestión. Yo acá vivo en un lugar, Carolina del Sur, bastante rural, y les cuento que están viniendo un montón de gente del norte y de algunos lugares a partir de la pandemia. Una tendencia que se está viendo acá, las casas en esta área que eran súper baratas han aumentado porque la gente ya no quiere, o sea, no sé si es un tren temporario o es algo que vino para quedarse, pero la gente está tratando de huir de las grandes ciudades. Entonces, aplicando eso a Rosario, que es una gran urbe, creo que hay que tratar de pensar cómo se puede lograr de que no se produzca ese éxodo de la gente que vive en Rosario buscando irse a un lugar menos denso, que es la tendencia que se está viendo acá. Entonces, como dijeron varios de los chicos que hablaron antes, que por ahí el espacio público tiene que convertirse en un espacio posibilitador, digamos, de que si bien debe proveer distancia física, el espacio público tiene que lograr que la distancia no sea social, o sea que no quedemos por esta pandemia alienados en el punto de vista de que ya a lo mejor no nos queremos reunir tanto y distancia y distancia y distancia. ¿Cómo logramos que la gente vuelva a reconectarse a partir de los espacios públicos? Y también veo que hay una oportunidad en los espacios públicos generando también fuentes de trabajo, porque si pensamos que a lo mejor hoy por hoy yo creo que no hay muchas ganas de meterse en un negocio adentro y andar en un ambiente cerrado, sino que más bien la idea es todas las funciones de la ciudad, sacarlas un poco a la calle, al espacio público, y por ahí como ideas más concretas es crear más peatonales en las ciudades,
que esos espacios peatonales puedan ser usados con otras funciones, como por ejemplo un mercado, cada negocio que tenga su parte exterior con mercado, con lugares donde puedan mostrar su mercadería y venderla afuera, con espacios donde la gente tenga acceso a lavarse las manos, tenga acceso a centros de sanidad para lavarse las manos o usar alcohol en gel, por dar algunos ejemplos. Cómo, digamos, lograr que el mobiliario urbano establezca límites y ayude a la distancia con canteros, bueno, yo me estoy yendo un poco más a lo específico, pero creo que Rosario tiene una gran oportunidad de lograr algo así, porque hay mucho espacio abierto, hay muchos parques, así que creo que más bien nos vamos a ir del interior al exterior, y cómo lograr que el mobiliario urbano, digamos, no separe a la gente socialmente. Eso es lo que yo estuve interesada en pensar desde que José me dio, digamos, las premisas de la charla. Así que bueno, en eso Rosario tiene que tratar de descomprimir un poco la densidad y empezar a habilitar a lo mejor calles para peatonales y bueno, y ver qué se puede hacer en esos espacios. Y también hay que ver el tema un poco de cómo se logra eso, si es una mezcla entre iniciativa privada y pública, si es solamente privado, porque a lo mejor se pueden llamar a concursos y hacer pequeños concursos donde se hagan intervenir empresas y decir, bueno, este proyecto sale tanto, bueno, y con algo un poco más concreto en ese sentido. Yo creo que hay mucha gente interesada en invertir en proyectos así de pequeña escala en Rosario. Serían como microproyectos. Así que bueno, eso, no me quiero seguir explayando porque tengo bastantes ideas, pero bueno, muy interesante lo que dijeron todos y gracias por dejarme participar. A vos, Luciana Lazzarini, desde Lexington, Carolina del Sur, Estados Unidos. Convocamos ahora a José Mario Gutiérrez Márquez, desde Berlín, Alemania. Hola, ¿qué tal a todos? Yo, la verdad, las ganas que tendría es de conocer la historia de cada uno de ustedes, porque eso nos va a quedar en el tintero a todos. Cuando nos invitaron y aparecieron los nombres, digo, yo no conozco, bueno, la conozco a Paola, que está ahí, y Gerardo, que no prendió la cámara, no sé. Dos conozco y los otros no los conozco, y estuve viendo un poco en internet ahora todas las historias que hay detrás, y el desparrame es absurdo, y las historias que nos podríamos contar en una mesa de café, no sé. Pero bueno, habrá que intercambiar direcciones y hacerlo de alguna manera. Yo anoté acá 1000 cosas, cada uno viene de lugares distintos, ¿no? Cada uno viene de donde está a este tema de las consecuencias de la pandemia en la idea de ciudad y de los espacios públicos. Yo vengo desde Berlín, anoté una serie de cosas, recién ahora, vengo de donde vengo yo, me dije, la ciudad la inventamos, ¿no? Porque la ciudad es una invención, tendrá entre los 2000 después de Cristo y otros 4000, entre que ahí en la Mesopotamia empezó la idea de ciudad. La ciudad es una invención y es una promesa y es una gran invención, y de esa invención han nacido todas las culturas desde hace 6000 años. Y la idea de la ciudad era, bueno, lo que el campo, o lo que entonces era el campo, nos podía ofrecer, que era este roce, este encuentro, esto que estamos haciendo ahora, entonces se podía hacer entonces solo en la ciudad. Ahora la pandemia nos ha obligado a separarnos, y la tecnología nos ha demostrado que el paradigma de que solo en la ciudad se pueden hacer, que esa promesa de la ciudad, que esa invención de la ciudad ahora es factible no necesariamente en la ciudad, y eso es lo que está pasando un poco en Berlín. Después se me ocurrió también que una de las peores cosas que le podían hacer a un florentino era expulsarlo de la ciudad. O sea, Dante Alighieri, cuando armó quilombo en Florencia, lo expulsaron y estuvo mucho tiempo fuera de ciudad, y eso era realmente una tortura. Estaban los griegos con sus votos de ostracismo, cuando uno también hacía mucho quilombo políticamente. Sacaban la óstraca, que era un pedazo de cerámica donde cada uno escribía el voto, lo quiero en la ciudad o no lo quiero en la ciudad, y uno, Temístocles, terminó yéndose de Atenas porque con la óstraca lo echaron de la ciudad, que era otra tortura también. O sea que cuando uno no estaba en la ciudad, estaba fuera de la civilización.
Y ahora parece que esto no es más así, que el exilio agoniza, que nosotros no estamos más exilados porque estamos acá, y si no fuera porque nos dieron un tema estaríamos hablando de cualquier otra cosa, y el exilio no existe, la idea del exilio, y mira que creo que somos todos productos de, todos sabemos qué es el exilio, y me hace acordar una idea de una imagen de el exilio de Gardel, cuando él llama por teléfono a su casa, pensando que es el padre el que está enfermo y que está siempre con problemas, y la madre es la que tiene la familia, y se entera que la que se murió es la vieja, y lo hace desde una cabina de teléfono en Barcelona, que es una cosa que le parte el corazón a cualquiera de nosotros, porque nos acordamos lo que costaba pinchar un teléfono entonces, y el exilio existía, y ahora el exilio no existe más, y si mis viejos hubieran tenido WhatsApp, hubieran sufrido mucho menos, porque yo vivo en una familia con 4 afuera. Cuestión que, resumiendo, en Berlín hay mucha gente que se está yendo de la ciudad porque ahora puede, y porque la pandemia les demostró que la promesa de la ciudad ya no es una promesa tan seductora como antes, porque ahora uno puede desde la no ciudad, porque no quiero llamarlo el campo, porque acá el campo en las afueras de Berlín no existe, el campo como lo entendemos nosotros en Argentina no existe. O sea que uno realmente después de 50 kilómetros está en medio de la pampa. Acá en Berlín después de 50 kilómetros está en la próxima ciudad, así que, y creo que el que anda por Italia sabe de lo que hablo, Paola sabe de lo que hablo. El campo no llega nunca en Italia porque está siempre el próximo pueblo, y un poquito más allá ya está otra vez en otra ciudad. Pero igual, en Berlín mucha gente está tratando de irse de la ciudad, los que pueden, y están, pero no en un exilio de la ciudad, sino en una urbanidad difusa, porque fuera de la ciudad hay 1000 cosas que se pueden hacer que antes se podían hacer solo en la ciudad. O sea que, hablando así en términos generales, la pandemia, la tecnología nos ha demostrado que la promesa de la ciudad no es única, y que hay muchas cosas que podemos hacer y que vamos a poder hacer, no necesariamente estando en la ciudad. O sea que quizás podamos... Depende de qué ciudad vive uno. Si uno está en Hong Kong es otra cosa que estar en Berlín. Berlín es bastante potable, Rosario también. Rosario también es una ciudad increíble porque está al borde de... Yo tengo que explicar muchas veces en Berlín que el río es tan grande que la ciudad está de un solo lado. O sea, toda la ciudad está en medio del espacio público de la no ciudad, y uno se aleja paulatinamente de la ciudad y entra a esta no ciudad, mientras que en Rosario basta cruzar a la isla y uno está en otro mundo, porque este río es tan grande que la ciudad está al borde de un abismo, y del otro lado del abismo está la naturaleza casi, digamos. O sea que ese roce entre la total urbanidad y la no urbanidad es un caso extremo en Rosario, porque este río es tan ancho que no puede haber una ciudad de los dos lados. Así que creo que la pandemia ha cuestionado el paradigma y la promesa de la ciudad, y en algunos sentidos es una buena cosa, porque el campo o la no ciudad en Alemania se estaba despoblando, y ahora se está despoblando con los que se exilian de la ciudad, porque el exilio ya no es más lo que es. Bueno. Muchas gracias, José Gutiérrez Márquez, desde Berlín, Alemania. Pepe, no, José. Pepe, ya te sentimos más, te sentimos Pepe. Sí. Ahí va. Tengo un gato dando vueltas, ya lo habrán visto, no se llama Pepe, pero es un gato alemán. Después lo presentás. Bueno, convocamos a Ernesto González Nájel, desde Maputo, Mozambique. Creo que nos vamos un poco más lejos, nos vamos a África. Lo tenemos a Ernesto González Nájel. ¿Está muteado? ¿Se cayó el wifi? Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, te veíamos. Ahí está. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, está súper interesante. Como decía Pepe, era bueno sentarnos a conversar de cualquier cosa. Yo sí conozco a Gerardo, a Galia, a Fabián. Bueno, a colegas, a Fabián no lo veo hace 30 años, a Galia sí, la fui a visitar una vez. Y está muy interesante. Yo creo que la pregunta de qué cambios deja la pandemia, yo no creo que la ciudad vaya a cambiar por la pandemia. O sea, el impacto que hubo
es el impacto de cambiar nuestra manera de vivir, quedándonos más en casa, trabajando en casa o dando clases de casa, los alumnos en casa recibiendo las clases. Eso también llegó aquí, a pesar de que no todo el mundo tiene internet. Fue bastante complicado porque hubo que extender la internet, bajar los precios de la internet, porque si no la gente no iba a tener, la gente no iba a tener acceso a las clases, en las escuelas, y todo eso todavía no se resolvió. Yo doy clase en la universidad, es una universidad privada donde supuestamente la gente que está ahí no le falta el dinero, pero había todavía tenemos problemas tecnológicos de que no están preparados para tener clases por internet. Pero igual eso yo creo que es lo que va a quedar, porque una vez que pase la paranoia de la pandemia, lo que va a quedar es que nos dimos cuenta que podemos vivir de otra manera. Lo que decía un poco el Pepe sobre que ya no estamos tan lejos, ¿no? Cuando yo me vine a Mozambique, pasé antes por Barcelona, estuve unos años en Barcelona. Cuando vine acá escribía cartas a mis amigos, a mi papá. Cuando llegaba la carta de respuesta de mis padres, yo tenía que ir a buscar la carta que había escrito, porque no me acordaba qué les había dicho ni qué me estaban respondiendo, ¿no? Una cosa que en pocos años todo eso desapareció. Y ahora nos dimos cuenta que existe una tecnología para vivir de otra manera. Si ya estaba ahí, no la usaban, no nos olvidamos, nos obligaron a usarla, y eso creó la posibilidad de vivir de otra manera, más cómodo para mí, con menos transporte, menos impacto ambiental, menos moverse por la ciudad, inútilmente, porque es un drama, la verdad, la gente viniendo a trabajar al centro, y eso acá es un drama. O sea, hay que ver las colas, el transporte público es malo, y bueno, entonces quiere decir que la tecnología podría evitar pasar por aquella fase de haber un montón de transporte público y construir una cosa que ya no se necesita, ¿no? No se necesita tanto, ¿no? Por eso yo creo que el impacto es más que tenemos otra manera de vivir, abrirnos las ventanas para vivir de otra manera. Nosotros ya estamos grandes, pasamos por muchas cosas, pero el joven que está estudiando ahora lo va a incorporar fácilmente. Y eso crea problemas que no tienen respuesta para mí. Sí, ya, yo quiero vivir así, me gusta trabajar aquí en casa, pero bueno, mi casa debía ser un poco diferente. Debía ser más grande. Generalmente la solución es que sea más grande. El estudiante también tiene problemas, está dando clases y se siente el perro ladrando, la madre que entró en la sala. O sea, no hay lugar para aislarse y poder tener esas clases así, o esas relaciones o reuniones o lo que sea en tu casa, si no tenés un escritorio, si no hay un sitio donde aislarse un poco. Entonces, eso es un problema aquí, porque aquí hay problemas de vivienda. Entonces, si no tenés vivienda, mucho menos podés pensar en una vivienda más grande, ¿no? Entonces, para mí ese es un problema sin solución todavía. Y bueno, el resto, bueno, un poco lo dijeron los otros. Aquí ese es el conflicto. El conflicto es que, bueno, es un país muy poco desarrollado, pero pasan cosas como una aldea. Me acuerdo una vez de una cosa que me llamó mucho la atención. Una aldea que nunca hubo teléfono, nunca hubo nada, no había ni luz ni nada. De pronto llega la luz, llega el teléfono. Y claro, no hay ni un cable por encima, porque ya existía la fibra óptica, se pasó fibra óptica, se enterró en la aldea con casas construidas de barro y piedra, tiene fibra óptica que va para todos lados. Y cuando llegué a Buenos Aires, a visitar Buenos Aires esa época, Buenos Aires todavía tenía los cables infernales por todos lados, porque cambiar una tecnología antigua en una ciudad enorme es mucho más difícil que meterle de fibra óptica a una aldea, ¿no? Entonces, los impactos son tan diferentes en el sitio donde estamos. O sea, es como decir, bueno, estamos con un desarrollo mucho menor que otras ciudades, pero al mismo tiempo con la posibilidad de hacer todo nuevo. Es decir, aquí se están haciendo ciudades nuevas, están apareciendo ciudades nuevas, aldeas pequeñas nuevas,
que podrían pensarse completamente diferentes, que no es necesario, que no es la transformación que va a tener que vivir Europa, por ejemplo, que ya está todo construido, y que si tienen que transformar la ciudad para vivir de otra manera, es mucho más complicado que hacer cosas nuevas, ¿no? Después, este es un país que es muy grande y que no tiene la estructura de explotación que tiene Argentina o Brasil, con grandes cabezas en el puerto para llevarse la materia prima. O sea, es una ciudad, la ciudad más grande acá tiene 1 millón de habitantes, y son 25 millones de habitantes, y el 70% de la población vive en aldeas, en el campo, con agricultura de sobrevivencia de su propia familia. Entonces la estructura es totalmente menos pesada y bastante diferente de lo que sería lo que tiene que vivir otras ciudades desarrolladas, ¿no? O como propio también Rosario, ¿no? Rosario ya es una ciudad con su metrópoli, ya se juntó todo, ya Funes, que era el sitio donde la gente se iba a pasar el fin de semana, es parte de un barrio Rosario. Bueno, son esos cambios que pasaron estos años. Entonces, bueno, nada, me gustó mucho la frase de que el exilio no existe más. Me gustó porque, de hecho, con el tiempo fui acumulando así algunas frases que escuchaba sobre el exilio, una como que el exilio te hace creativo, porque todos los días te preguntas qué hago acá, y si estás en tu propia ciudad no te lo preguntas, ¿no? Así que, bueno, esa es una de las frases. Entonces, bueno, ahora que no existe el exilio, ya no me pregunto qué hago acá, también me pregunto. Bueno, pronto, dejo pasar para los otros, paso la bola. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto González Nájel, desde Maputo, Mozambique, allí en África Oriental, frente a la isla de Madagascar, ahí en el Océano Índico. Qué lejos estás y qué cerca te sentimos. Convocamos ahora a Paola Galino Dono, desde Verona, Italia. Seguimos viajando, nos vamos a Europa. Hola a todos y todas. Hola. Y aprovecho a saludar a mi gran amiga Galia, Pepito. Ernesto lo conozco, nos conocimos cuando éramos muy chicos, de adolescentes, en fin, mucha gente que conozco también de nombre. Así que agradezco muchísimo la oportunidad de compartir esto, ¿no? de pensar, de reflexionar. Yo creo que yo improviso respuestas, porque la verdad es que todavía estoy sorprendida de todo lo que está pasando. Y anonadada con todo lo que está pasando. Me siento lo que nunca pensé que iba a sentir, que era pertenecer a una generación que vivió un momento epocal, como se dice acá en Italia, ¿no? Un cambio epocal. Y la verdad es que no creo que sepamos muy bien qué va a pasar con todo esto. Lo que sí creo es que no se puede pensar en esta pandemia aislada o esta crisis, digamos, aislada de otras crisis, ¿no? De crisis ecológicas, climáticas, económicas, que traen aparejadas a su vez otras crisis, ¿no? Lo que estamos viendo en Afganistán, por ejemplo, ahora, lo que se vive en Italia a diario con la llegada de barcas repletas de gente desesperada. En fin, no quiero ser tan deprimente, pero es la realidad, y en este sentido no creo que tampoco la arquitectura pueda solucionar nada sola. Creo que es muy bueno pensar en poner en relación la arquitectura, lo social, lo económico, lo ecológico, ¿no? Creo que esa es una buena forma de pensar cómo se puede. Yo vivo la mitad en Italia y la mitad en Rosario. Es muy bueno lo que decía Ernesto, ¿no? Esto de el exilio, es verdad, y traté de volver más seguido a Rosario, lo estoy logrando. Es poder confrontar lo que pasa en Europa, lo que pasa en Italia, que ya es particular en relación a Europa,
y lo que pasa en Rosario, que también es particular su situación con respecto a la Argentina. Y dentro de esas realidades, ¿cómo se vivió, por ejemplo, en Italia estas ciudades tan turísticas, ¿no? ¿Cómo reaccionó a la primera pospandemia, digamos, a la primera vez que se pudo empezar a salir? ¿Cómo reaccionaron los barrios? Mucho más, en forma más dinámica que los centros históricos, donde los hoteles no había gente, no había nadie en el centro. Digamos, en el mejor lugar de la ciudad no había nadie. No podía recuperarse como se recuperó la vida en los barrios. Y eso yo creo que es notable, es importante tenerlo en cuenta y hacer hincapié en eso, ¿no? En Rosario mismo, digamos, estas estrategias de la pandemia, no se pueden pensar que puede haber estrategias homogéneas, ni siquiera en una misma ciudad, ¿no? Porque vivir en el centro de la ciudad como clase media, la estrategia de quedarte adentro, que el Estado te cuida, anda a decírselo a alguien que vive en una villa miseria, donde comparte una casilla con 12 personas, donde tiene que ir a buscar el agua afuera de su casa, donde generalmente el baño lo tienen afuera de esa casilla. O sea, esas estrategias no pueden ser homogéneas, no deberían, no sé cómo deberían ser, pero en fin, creo que es sumamente complejo, así que es muy bueno reflexionar. Creo que el espacio público más importante que tenemos es la calle. Volver a ocupar la calle, volver a ocupar la vereda con el mercadito, con digamos, la calle, el famoso agorá, la plaza, es la misma, eso sí, ves, la misma plaza funciona igual tanto en Rosario y la calle como en Italia, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen las manifestaciones, donde se hacen los mercados, lo que mantiene viva una ciudad. Y por eso esta moda quizás de irse de la ciudad me parece lo menos sustentable posible. La ciudad nos ofrece una riqueza increíble, nos ofrece una infraestructura que ha costado muchísimo dinero. En fin, eso es en principio lo que puedo improvisar como primer respuesta. Gracias, Paola Galino Dono, desde Verona, Italia. Bueno, Fabián Sales, desde Fortaleza, Brasil. Hola, Fabián. Hola, ¿cómo están? Muy bien, en primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad realmente de poder encontrar tantos exiliados o tantos rosarinos, canallas y leprosos, previos a un clásico, ¿no? Aquí en este ambiente, realmente encantado de poder estar hablando sobre estos temas. Yo vivo en una ciudad, inclusive, aparte estoy encantado de haberlo encontrado aquí a Ernesto, también compañero de la facultad, del colegio, y que vivimos realmente en situaciones bastante similares. Aquí en el nordeste de Brasil, digamos, se parece un poco a lo que es también lo que puede llegar a ser Maputo, hasta la cuestión de la lengua, ¿no? Adaptándonos lo máximo posible al portugués. Pero yo creo que existen varias situaciones, así como la Internet nos dejó un marco muy importante a partir de lo que se viene hablando sobre la cuestión del exilio, ¿no? Antes de la Internet éramos un tipo de exiliados, después de la Internet somos otro tipo de exiliados, digamos, reencontramos afectos, reencontramos amistades, reencontramos mucha gente que estaba perdida en el medio del camino. Y yo creo que ahora con el tema de la pandemia también, yo lo relaciono mucho a la cuestión práctica del mercado inmobiliario donde yo me muevo. Digamos, Marcelo creo que había hablado sobre la cuestión de los balcones, ¿no? Aquí en Fortaleza, por ejemplo, para que tengan una idea, estamos a 4 grados del Ecuador, el clima es todo homogéneo durante todo el año, entre 24 y 32 grados, es una ciudad de litoral. Entonces, los primeros impactos de la pandemia fue la gente entender ese contacto con la naturaleza. Entonces, sí, hubo un boom inicial de crecimiento, primero de la segunda vivienda en la playa. Hubo mucha búsqueda de intentar encontrar un espacio propio en la playa, porque lo que se notó es que a partir del momento que tengo que vivir dentro de una casa, que mi casa por lo menos tenga contacto con la naturaleza. En ese sentido, el mercado inmobiliario también se ha movido un poco de esta manera. Por ejemplo, se le ha dado mucho valor a las cuestiones de los, como dijo Marcelo, ¿no? De las cuestiones de los balcones, que también aquí era bastante restrictivo.
en la cuestión, digamos, legal de la aprobación de los proyectos, la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir. Pero se está buscando ya algún tiempo la necesidad de, por ejemplo, que el departamento tenga una área en contacto con el área externa, y ese contacto es el balcón. Entonces el balcón empezó a agregar ciertas funciones que antes no tenía. Antes era el momento, digamos, de tener solamente el contacto con la área externa. Ahora no, es un local de vivencia, de las personas sentadas, almorzar, tomar su desayuno, ver una televisión y estar en ese ambiente. Entonces se ha valorizado mucho en el mercado inmobiliario esa cuestión de los departamentos que tengan, digamos, aquí se le llama boca larga, que es el living y en contacto con el balcón, y ese balcón que sea una terraza. Entonces sí, eso es un primer criterio de realmente que ha modificado mucho en la cuestión del mercado inmobiliario. Y otra cuestión que es la cuestión de trabajar en casa. En ese sentido, digamos, en un primer momento creó un impacto, yo diría así, positivo, porque, digamos, ¿qué es lo mejor? Que estar en casa, estar con la familia. Pero después empezaron a ver algunos inconvenientes. Por ejemplo, quien tiene chicos como yo, realmente sufre una cuestión, principalmente las profesionales mujeres, que realmente en ese sentido han hecho un esfuerzo doblado en ese sentido, digamos, de tener a sus hijos en permanente contacto. Y eso ha creado algunas dificultades. Entonces, en la cuestión del mercado inmobiliario, por ejemplo, algunos departamentos, algunas áreas que eran restrictas, digamos, solamente a residir y a dormir, que ahora tienen que ser de trabajar, ahora se está buscando mucho el tema del coworking, digamos, de tener en el edificio, o en los edificios, en los ambientes, un lugar de trabajo específico, digamos, de tener un ambiente que no sea estrictamente la casa, que sea realmente ligado con la casa, que esté en conexión con la casa, pero un poco tener un espacio en conjunto, digamos, que se pueda utilizar para poder trabajar. Y también crear una red de modificaciones, de relaciones laborales. En el tema de la ciudad, digamos, Fortaleza tiene unas características muy particulares. La gente aquí, digamos, vive mucho en función de la cuestión del litoral, y vive mucho en función de los vehículos. Se fue. Bueno, lo perdimos a Fabián, vamos a ver si lo podemos recuperar, así puede cerrar su alocución. Se puede haber caído la señal. Bueno, continuamos. Lo convocamos ahora, seguimos por orden de presentación, mientras vemos si podemos tener luego nuevamente a Fabián Sales. A Juan Manuel Díaz, que está, bueno, ya en la noche de Alemania, allí en Múnich. Juan Manuel. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí. Bueno, yo creo que, como se dijo antes, se entendió la importancia del espacio público. Yo recorro mucho Rosario, amo Rosario, la conozco bastante bien, y Rosario para mí tiene que dar un salto de calidad en lo que es espacio público, porque tenés un espacio público sobre el río, que es donde yo tengo la suerte que vive mi familia, y después si vas a los barrios tenés otro tipo de espacio público. Es más, creo que la distribución del espacio público entre ciertas zonas de la ciudad y ciertas otras es muy distinta. Entonces hay barrios donde seguramente están relegados con el tema de lo que es el espacio público. Respecto al centro, estuve leyendo muchísimas ideas que presentó el municipio. Creo que no urbanizar, sino que densificar el centro, como se dijo antes, es un método importante, interesante, pero también creo que los paseos peatonales tienen que ser paseos. Yo cuando voy en diciembre al centro, tengo que hacer algo, trato de evitar ir a ciertas horas porque hace mucho calor. Es incómodo estar paseando por el centro, no es un paseo. Y otra cosa que quería agregar, no quiero ser muy extensivo en mi comentario, estuve en Barcelona en junio y ayer volví de Milán. Estas ciudades están ganándole mucho espacio. Yo trabajo, diseño autos, o sea, es mi pasión. Los autos son mi pasión, como lo es el urbanismo. Pero Barcelona le ganó al auto 500.000 metros cuadrados de espacio público, sacando los autos estacionados en el ensanche. 500.000 metros cuadrados. Pusieron pintura, hicieron la pintura de lo que es la baldosa de Barcelona,
y pusieron bancos, y la gente empezó a usar esos bancos. Yo tengo un departamento en la Chample y no podía estacionar porque tampoco tengo garage, porque obviamente es un departamento que es un edificio de 100 años, que se construyó hace 100 años. Y bueno, la gente también, como se dijo antes, esto es un acelerador, esto de la pandemia fue un acelerador del futuro, de cómo vamos a vivir. Y también hay que tener un ojo muy puesto en lo que es el cambio climático. El hormigón no absorbe. Nosotros hoy en día hay una sequía terrible en Argentina, acá en Alemania hay lluvias, tenemos un verano de 15 grados, 30 grados, 15 grados, no sé cómo está en Berlín, Pepe, pero acá en Múnich es así. Y yo creo que hay que tener zonas de absorción. Tenemos 15 ahora. Bueno, por ejemplo... Hace más calor acá que estamos en invierno, les digo. Bueno, pero por eso yo creo que el espacio público de calidad, el espacio verde, reverdecer la ciudad, es importantísimo. Muchas veces, y el salto de calidad tiene que ser para todo aquel que se... Ahí está. Sí. Habíamos perdido, El internet en Alemania también es malo, ¿eh? Es una cosa que siempre digo y nadie me cree. Bueno, ahí te recuperamos para que puedas continuar. Yo creo que hay que reverdecer la ciudad y hacer ese salto de calidad y nivelar para arriba. Creo que los barrios tienen que contar con buenas veredas, el centro también, porque hay veredas que no se pueden caminar. Hay que sacarle un poco el espacio al auto privado. Un auto ocupa 6 metros cuadrados. Es un montón, como se decía antes, que los negocios puedan sacar, no sé, las verdulerías como los bares, que sacan las mesas, que las verdulerías puedan tener un espacio afuera, para que la gente no tenga que entrar en el local, porque es real. En todos los países que yo he viajado últimamente, la gente está reacia a entrar a un local. Yo no quiero entrar a un local. Yo pido las cosas por internet y ahora está el lío de que te vienen estos furgones gigantes y estacionan en cualquier lado y crea tráfico. Bueno, yo creo eso. Creo un poco en que hay que ganar espacio público y hay que hacer que el espacio público tenga calidad. Ese es y reverdecer, mucho árbol, mucho verde. Va a quedar sin trabajo. No, pero es así, es real. Nosotros trabajamos con muchos sociólogos y es real. Es así, el auto no ayuda a la comunidad. El rosarino después quiere ir del bidet, del inodoro al bidet en auto, porque yo me acuerdo cuando me iba a comprar pucho a 3 cuadras de mi casa, es así. Entonces hay que ir cambiando. En Berlín se dio vuelta ya. Bueno, pero joven ya no quiere más el auto, están en bicicleta, en monopatín, están en lo que sea, el auto no lo compran más. Bueno, yo creo que en Rosario se está haciendo muy bien el tema de hacer las ciclovías que primero son provisorias y después pasan a ser permanentes, porque obviamente también tenemos una mentalidad de, pero yo vengo, no me entra, a mí me dijo uno, no me entra la RAM porque tengo, pero flaco, estás andando en una RAM en el centro de Rosario, no. Pero también, hoy, Audi, por ejemplo, vende más autos que nunca porque la gente no quiere viajar en transporte público. Sí. Quiere viajar en su cápsula. Entonces, bueno, yo creo que también hay que ir dándole más espacio a que la gente se pueda mover en distintas maneras, porque el que anda en bicicleta, el que camina, el que anda en silla de ruedas, y el que anda en auto tiene el mismo derecho a transitar por el espacio público. Yo creo en eso. Gracias. Juan Manuel Díaz. Bueno, estabas hablando de Rosario. Creo que está en Rosario, lo vamos a aprovechar y lo vamos a convocar para cerrar esta primera ronda, porque lo tenemos a Gerardo Caballero, que supongo con 22 grados, al igual que, aunque no estemos en verano, acá en nuestra húmeda Rosario, debe estar cerca de aquí del Palacio. Gerardo, buenas tardes. ¿Está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Es que no me conecté por descortesía, es simplemente que, como ya se ha dicho, que tengo también varios amigos y amigas y quería escucharlo. Y entendí que este evento era para justamente rosarinos por el mundo, por eso es simplemente que no me sumé a la conversación, pero bueno, estaba escuchando atentamente todo y
Sí, realmente comparto muchas cosas. Creo que todos han dicho cuestiones interesantes. Es cierto que, como dijo Pepe, para mí la ciudad es el gran invento de la humanidad. Ese es el lugar para mí ideal. Y que es el lugar donde vivimos juntos y donde compartimos y donde sociabilizamos. Y es cierto también que la ciudad hoy está perdiendo, digamos, prestigio en favor de la vida al aire libre, de la vida lejos de la ciudad, del campo. Se ve acá en Rosario con el auge que tiene Funes, por ejemplo, la gente se está yendo a vivir fuera, la ciudad es más cara, ahora con la pandemia, ya esto venía antes, pero ahora con la pandemia esto se ha acelerado, como se ha dicho. También creo que la ciudad es muy diferente también, cuando uno dice ciudad, como decía Manuel, no es lo mismo vivir en Rosario frente al río que vivir en un barrio. Entonces son ciudades muy diferentes, con problemáticas muy diferentes, con carencias muy diferentes. Rosario es una ciudad que todavía no tiene cloaca para toda la gente, todavía no tiene agua corriente. Es decir, hay muchas cuestiones todavía que son previas a la pandemia. Y la pandemia, bueno, aceleró cosas y tampoco creo, sabemos bien cómo va a terminar todo esto. Pero este año la Bienal de Venecia, por una casualidad, la Bienal de Arquitectura lleva como título ¿Cómo viviremos juntos? Y que ese fue un título que puso Hashim Sarkis, que es el curador, antes que sucediera la pandemia. Y ahora nos damos cuenta que vivimos juntos porque esto nos afecta a todos. Ya no importa si uno vive frente al río o en Nueva York o donde sea. Ya esto es un problema para todos. Yo creo que eso, de alguna manera, ha puesto sobre la mesa esa, como se dice, ¿no? Si vas en el barco, por más que vayas en camarote de primera, si se hunde el barco, se hunden todos. Entonces, creo que también ha puesto un poco eso en discusión. Y por otro lado, es cierto también que la pandemia, hay un tema con el capitalismo, es decir, hay un tema con lo que se produce y hay una disociación entre esta necesidad de ser, ¿cómo hacer para ser sustentable en un mundo donde hay que comprar, consumir, producir? Ahí yo veo una contradicción que como dijo Paula, escapa ya a la arquitectura. Y también creo que con la pandemia, por ejemplo, con esto de las... que ha tenido ciertas ventajas en el sentido de que, claro, al no movernos tanto, al no haber tanto turismo, al quedarnos más quietos, las ciudades han recuperado, incluso donde yo vivo, que vivo en la ciudad, aparecieron los pájaros que no estaban, en Venecia aparecieron, el agua se hizo transparente. Ha habido un impacto positivo cuando uno no se mueve tanto. Pero también creo que lo virtual, que tiene esta parte positiva, que recién comentaba Ernesto, que estás en tu casa, bueno, que no viajas tanto, pero también yo entiendo que ahora se trabaja aún más que antes todavía. Ya creo que se ha borrado hasta la idea de lo que es el fin de semana y los días de semana. Se ha como hecho una tabla por el medio, donde ya no sabés si te reunís por la mañana, por la tarde, por la noche. Hasta podés estar en 2 reuniones al mismo tiempo. Podemos estar acá y con el teléfono estar en otra reunión. Entonces eso nos ha hecho más dispersos también. Yo, no sé, tengo esa sensación como que cada vez se trabaja más, cada vez se puede producir más. Y eso va en contra de toda esta voluntad que hay, que comparto, de tener un mundo menos agresivo, incluso hasta cómo esto afecta a los desarrolladores, por ejemplo. Vayamos al tema del métier de la arquitectura. Bueno, ahora, claro, hay que hacer balcones más grandes, pero todo tiene un fin comercial. ¿Cómo hago atractivo más mi edificio para vender más? No sé, yo encuentro ahí no es que tenga respuesta obviamente, ¿no? Pero encuentro ahí hablando ciertas contradicciones que están presentes, ¿no? Muchas gracias, Gerardo Caballero. Gracias a ustedes. Bueno, le damos nuevamente la posibilidad a Fabián Sales, porque tuvo ahí una interrupción en la señal y quizás quería redondear algún concepto y su idea. Desde Fortaleza, Brasil. Bueno, muchas gracias por retomar. No, inclusive, Indo, lo que Gerardo colocó en ese sentido, lo que le iba a hablar justamente eso, que la ciudad
se comienza a experimentar de otra manera, con otra velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí existió en Brasil, en Fortaleza, en el nordeste, un crecimiento, un boom de las bicicletas, como creo que también hubo también en Rosario. Entonces, sí, lo que creo que es lo más importante en ese proceso es un proceso educativo, la educación de la tolerancia, entre los individuos que andan en vehículos y las personas que andan en bicicleta, las personas que salen a caminar y el uso de los parques públicos. Hoy inclusive había colocado en Instagram porque salí temprano de bicicleta para acá los horarios son un poco diferentes, para las 5 de la tarde ya anochece, entonces se hace todo al contrario, se despierta muy temprano a la mañana, a las 5 de la mañana ya tenés el sol. Entonces de hoy a la mañana cuando salí a recorrer la ciudad vi que habían depredado algunas situaciones en algunos espacios públicos. Y eso es una cuestión también que lleva a cabo de la cuestión de la descentralización de las ciudades. A la ciudad no siendo ocupada, lamentablemente está siendo ocupada de una manera totalmente equivocada. Y en ese sentido el aspecto educativo es muy importante. ¿De qué manera enseñamos? Yo me acuerdo cuando lo transferí a mi infancia. Yo vivía cerca de la Plaza Santo Dumont, en Alberdi. Y me acuerdo, bueno, éramos chiquitos y jugábamos a la pelota en la plaza. Era jugar a la pelota en la plaza, juntar a los amigos, qué sé yo. Y estaba el vigilante de la plaza, que nos decía, no, cuidado con el césped, no, cuidado con ese poste de iluminación. O sea, había de alguna manera un acto de ciudadanía constante, digamos, de las personas se aproximaran al espacio público, poder hacer uso de ese espacio público y cuidarlo, que es lo más importante. Yo creo la mayor dificultad que en estos momentos estamos teniendo y un mayor desafío que si queremos vivir en la ciudad pasa por eso. ¿De qué manera hacemos, de qué manera se realizan y de qué manera se cuidan los espacios públicos para que realmente continúen a ser usados y que las personas lo vean como un patrimonio personal también, que eso es muy difícil. Yo vivo en una región donde las desigualdades sociales son extremas y realmente es muy complicado, muy complicado. Pero yo creo que el único camino es una inversión constante en la educación. Aprender, digamos, a educar al ciudadano a vivir en la ciudad, una cosa que parece simple pero no lo es. Muchas gracias, Fabián, por completar. Bueno, ahora los invito ya finalizada esta primera ronda, después van a poder agregar si les quedó algo, pero lo convocamos al intendente de la ciudad de Rosario, a Pablo Scaptin. Buenas tardes, Pablo. Gusto, buenas tardes. Bueno, perdón que teníamos otra actividad, pero una actividad linda porque pudimos recuperar una cosa muy linda que es el Festival Ojo al Piojo, que es un festival de cine para chiquitos, y pudimos volver a hacerlo presencial. Así que fuimos en el Cine Monumental, supongo que fue remodelado y la verdad que se bancaron la pandemia porque casi inauguran un mes antes de la pandemia y bueno, una remodelación. Bueno, un gusto muy grande, la verdad que nos pone muy contentos, tenemos mucha convicción a este proyecto de Rosarinos por el Mundo porque esa raíz no se pierde, empezamos hace ya un tiempo, creo que es el sexto encuentro que llevamos, pero lo más lindo ahora también es tenemos tanta riqueza rosarina repartida por el mundo que ya podemos hacer encuentros más temáticos. Bueno, con algunos, con Juan Manuel creo que tengo contacto diario y otros conozco hace mucho, un gusto verte Galia también, hace mucho que no te veía, pero fundamentalmente con esta idea, ¿no? de aprender del talento rosarino por el mundo y no solo mantener un vínculo afectivo con la ciudad, sino que nos ayuden a pensarla. Yo recién lo escuchaba a Gerardo, que nos vemos seguido también. Realmente es un momento de mucha incertidumbre, pero también están sucediendo cosas maravillosas. Yo tengo bastante confianza en que la post-pandemia también va a tener un poco de épica de recuperación, que si la sabemos empujar y acompañar, va a tener sus marcas, ¿no? Hoy estuve recorriendo mucho la zona sur de la ciudad, bastante impresionante también cómo se empiezan a generar otras redes de organización de recuperación, los pibes, los clubes, las ligas infantiles de fútbol, las vecinales. El tema es poder estar a la altura de pensar cómo eso multiplicar. Pero no tengo intención de hacer nada largo, agradecerles, pedirles que estemos en contacto. Nuestra idea también, supongo que lo habrá planteado Agus, es pasarles algunas ideas que estamos teniendo de 2 o 3 temas clave que están discutiendo las ciudades en el mundo, recuperación de los cascos históricos, integración urbana,
nosotros estamos bastante cerca, lo decía Gerardo, de avanzar en dos cosas muy claves, que es el completamiento final del tema cloacas, pero también el tema del acueducto, porque comparto con él la visión de que esto hay que pensarlo de la infraestructura, no es un problema solo de urbanismo, ¿no? También tiene que ver con el acceso a servicios. Pero lo que más nos gustaría es esto, tener un ida y vuelta, que les pasemos, que opinen, que nos ayuden a pensar lo que se va viendo. Nosotros pertenecemos a muchas redes de ciudades, hablamos permanentemente con otros alcaldes, pero ningún alcalde en ningún otro lugar nos va a ayudar más sobre Rosario que quienes obviamente tienen su corazón y parte de su historia acá. Y trasladar algo que le pedimos a todos, porque ya vamos por, no sé qué cantidad en la red, pero seguro cerca de 300 y algo de rosarinos por el mundo, que avisen cuando estén. Eso se los pido especial. Una de las cosas que queremos es que cada tanto siempre se viene y pasa, que nos avisen, que además de lo virtual podamos encontrarnos cuando estén, charlar, reflexionar, ver proyectos. Termino con esto. Oscar Botazo, que es un investigador muy notable de la ciudad, lo distinguió hace muy poco como académico nacional de la medicina. Y Oscar vino un día, le hicimos un reconocimiento y dijo: mira, Pablo, vos tenés que tener claro algo. Esta ciudad no estuvo nunca en los planes de nadie. Dice, a nadie se le ocurrió que exista, nadie quiso que crezca. Se hizo y se hace un poco así, contra todo espíritu. Bueno, entonces eso lo contrarrestamos con un poquito de amalgama entre los nuestros, sin chauvinismo, pero sí con la idea de que es verdad, de que las cosas hay que pelearlas. Y doy la última anécdota. Ayer participé de un panel porque era el aniversario de la Bolsa de Comercio. Se me ocurrió decir en broma que un tema que ha sido técnico, que era la fusión entre el ROFEG y el MATBA, que son dos mercados de cereales de futuro, era nuestra revancha de la batalla de Pavón. Me comí una página entera de La Nación Hoy, de 7 funcionarios de la Bolsa de Comercio diciendo que cómo podía el de Rosario decir eso, que por qué no nos ocupábamos de narcotráfico, una reacción. Y se lo mandé a los medios de acá para decir, ve lo que los tipos entienden de verdad, porque si un comentario gracioso genera, bueno, ese espíritu nos lleva a buscar el talento nuestro repartido para hacernos fuertes y nos motiva también. Así que les agradezco mucho. Me quedo, por supuesto, y les pido mil disculpas. Es la primera que no estoy del principio, pero si pudiéramos transmitirle la imagen de ver chicos de los centros de convivencia barrial, en este caso eran de Barrio Las Flores, entrando al cine después de un año y pico, sé que me dispensarían la demora. Gracias, Pablo. Bueno, continuamos en este Zoom de Rosarinos por el Mundo, la ciudad que viene. Vamos a aprovechar, sin barbijo, hacemos la foto, bueno. Saludando, ya que lo tenemos a todos tienen señal. Hacemos nuevamente la foto, tomamos captura y ahora les vamos a dar un ratito más de tiempo, los vamos a aprovechar porque los vemos con ganas y muy enganchados en la temática de arquitectura y planificación urbana. Y bueno, vamos a seguir respetando el orden de presentación. Si les quedó algo, si les surgió, si quieren saludar, comenzamos una segunda vuelta, una segunda ronda. Galia, contigo nuevamente, desde Nueva York, Estados Unidos. Bueno, hola a todos, ahora que los veo a todos, Pablo, Paola, Ernesto, mucha gente que hace mucho que no veo y pienso que, bueno, muchísimas ideas salieron que me parecen muy productivas. La idea de que la ciudad es una invención y tal vez la mejor invención que tenemos, o la madre de todas las otras invenciones que después llevan a las universidades, a las cámaras de comercio, a todas las otras cosas que vienen a partir de la ciudad. ¿Y qué es la ciudad si no es un agregamiento de todos para poder comer bien con menos trabajo? O sea, ese es el nacimiento de la idea de la ciudad. Y la ciudad de alguna manera es no suplantada, pero llevada más allá por el Internet, por el web y por la idea de conectarnos cabeza a cabeza, a monitor, y eso es lo que nos lleva a lo que decía Gerardo, de este nuevo estar
donde el día no tiene mañana, tarde y noche, sino las 3 de la tarde de acá son las 2 de la tarde de allá y las 6 de la mañana de allá, y podemos hacer una reunión con tal que pongamos en claro en qué hora nos referimos. Y la otra idea es que llegar tarde a una reunión antes de la pandemia era llegar 10 minutos tarde, y ahora es llegar 30 segundos tarde, 1 minuto tarde, porque el Zoom requiere esa precisión. Y quiero dejar este diálogo con una idea, que es la idea de una fiesta callejera en Rosario, enfrente a la municipalidad, en donde nos podamos juntar, brindar y bailar, como hacíamos en las peñas de entonces, que Ernesto por ahí se recuerda. Y bueno, quedo conectada y a su disposición para todo. Muchas gracias, Galia Solomonov, desde Estados Unidos. Marcelo Espina, también de Estados Unidos, pero desde Los Ángeles. ¿Algo para agregar, saludar? Sí, saludar a todos. Estuvo bueno verlo a Gerardo. Y bueno, Galia y un montón de gente que no conozco, que está bueno conocer y empezar a hablar un poco. Nada, un montón de puntos. La verdad que, bueno, el tema de la ciudad, la relación ciudad-campo o la ciudad y las afueras existe desde, qué sé yo, desde Borges, digamos, que después de no interesarse para nada en esa cultura, empezar a escribir de las afueras, hasta alguien como Rem Koolhaas escribiendo de lo rural y lo importante en esto, en la mutación de la ciudad. Pero al final, la mayoría de nosotros vivimos en ciudades, es decir, bueno, yo vivo en un lugar en la montaña en Los Ángeles donde no tengo vereda, y la verdad que sufrimos un poco las consecuencias de eso, de tener que subirse al auto a cada rato. A ver, pensaba en un poco de las dificultades, quizá porque consumo noticias y todo. Pensaba en un amigo que la madre tiene una pequeña escuela en las afueras de Kabul, y pensaba, y yo le decía, digo, bueno, puta, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Qué sé yo? Y dice, no, mi mamá, digo, la conozco a la madre, es como si fuera mi mamá, un poco más grande, una señora grande. Mi mamá se va a sentar y va a negociar, ella cree que va a negociar con los talibanes y va a estar todo bien, ¿no? Pensaba, digo, un poco en esta cosa de la distancia que hay entre las noticias, de lo que uno piensa, la dimensión que tienen las crisis estas, que uno cree que bueno, es el fin del mundo, digamos. Para mí, digo, Afganistán es el fin del mundo ahora, pensando en todo lo que pasa, y esta señora piensa que no, que ella se va a sentar ahí, va a discutir, y creo que lo va a ver y lo va a ver posible, ¿no? Digo, creo que la resiliencia en estos casos también es súper importante, ¿no? La veía Yelena Stepney, que no la conozco, pero me hacía acordar a ver un poco los Juegos Olímpicos. Ahora nos sentábamos con mis hijas a verlos y ver los estadios vacíos, y pensaba en Tokio, en la cantidad de millones de dólares. Uno puede estar o no de acuerdo si estuvo bien que lo hicieran, no estuvo bien que lo hicieran, si estuvo bien que invirtieran ese dinero con toda esa infraestructura para tenerlos vacíos. ¿Qué vas a hacer? Nada, me parece que lo tenés. Yo creo que de alguna forma las ciudades se recuperan de todas estas crisis, con ideas, con oportunidades, y por eso me parece que está buenísimo todo esto. Y me parece que en ese sentido y lo digo como un poco como crítica a mi idea, como críticas a cualquiera, ¿no? Creo que hay que también ser propositivos en estas ideas, no ser nostálgico en estas ideas, sacarse la subjetividad que uno tiene de lo que uno cree o que le gusta personalmente, y ver qué es como el bien común. Por eso me parece que está buenísimo entender estas cuestiones desde los espacios icónicos o interesantes de las ciudades, los que entran en las postales, a las carencias como la necesidad de cloacas, de los espacios públicos, veredas, pavimento y todo eso. A ver, no tengo una solución para resolver todo eso, pero me parece que tener propuestas realistas, coherentes, propositivas y un poco también especulativas y con un poquito de utopía, en estos momentos me parece que, y sobre todo en estos momentos, me parece que es súper, súper importante. Así que nada, encantado de participar de esto. Me encanta conocer un montón de gente, y bueno, lo que necesiten, desde acá de Los Ángeles y de Rosario, cuando estén. Saludos a todos. Marcelo. Muchas gracias, Marcelo Espina. Bueno, desde la madrugada de Hong Kong, Lucas Torresi. Digo despierto, que creo que es un milagro a esta altura, pero no, lo que quería agregar, a mí, súper interesante la conversación, todos los puntos que se han hecho a lo largo de la conversación, creo que cada uno trayendo su experiencia propia de lo que traen de su experiencia de Rosario, que creo que
nadie lo dijo esto, pero también el Rosario, que por ahí todo, sobre todo los que hace tiempo que ya hace 20 años que casi me fui de Rosario, el Rosario que está en mi cabeza seguramente es muy diferente al Rosario de hoy también. Entonces eso también hace que uno tenga esa nostalgia, a lo mejor que hablaba Marcelo, de pensarlo de esa manera, ¿no? Pero más allá de eso, el punto que quería hacer es dos. Uno es que esto que estamos haciendo hoy es solo posible gracias a esta tecnología que tenemos hoy, que hace 5 años atrás no teníamos, y que si hubiéramos querido hacer esto hubiera costado miles de dólares de cada uno y semanas de tiempo de viajar a Rosario y tener esta conversación que sí hubiera estado buena porque hubiéramos tenido un café en la mano o una copa de vino, qué sé yo. Pero creo que esto facilita, la tecnología facilita que podamos conversar y tener este tipo de intercambios y generar estas ideas de manera diferente. Y otro punto es que la experiencia de Asia también lo que me ha hecho un poco abrir los ojos es que aquí, ya mismo antes de la pandemia, la gente, digamos, la densidad de población que hay aquí en Asia, digamos, las ciudades siendo tan densas, el espacio privado donde uno vive es muy pequeño. Y sobre todo, las familias viven, todas las generaciones, digamos, de la familia juntas. Entonces tenés una casa donde hay 6, 8, 10 personas que van desde niños pequeños hasta los abuelos, todos viviendo en un espacio muy pequeño. Con lo cual, todo lo que es entretener, pasar tiempo con amigos, pasa en la vía pública, pasa en la calle. Alguien hablaba de la calle antes, la importancia de la calle. Pasa en la calle, las cosas se venden en la calle, los intercambios pasan en la calle, la gente come en la calle. Si el que ha visitado Asia, caminando por la calle, hay gente cocinando, vendiendo, y te sientas en una sillita y pedís un plato de comida. Y eso ocurre porque no hay un espacio privado que lo sustente, pero también genera, creo, algo muy interesante que se vuelve importante ahora con esta pandemia, que es le da vida a la ciudad, y la torna interesante y pasan un montón de cosas. Cuando yo me acuerdo cuando apenas llegué a Vietnam, que fue mi primer encuentro con Asia, me alucinaba caminar por la calle, porque mismo luego de estar 5 años en la ciudad, ya caminar por la calle te encontrabas con cosas que no lo podías creer, porque todo pasa en la calle, desde arreglar una moto a desarmar un coche completo, el que está cocinando, y todo pasa al mismo tiempo y a la vez en una densidad increíble. Pero eso le da la vida a la calle. Y en las ciudades más civilizadas, llamémosla, entre comillas, lo que ha ocurrido es un poco que se ha perdido eso, lo que hablaba al principio. El centro de la ciudad se ha convertido en el lugar donde uno iba a trabajar, porque eso no ocurre más, iba a trabajar y terminaba de trabajar y se tomaba el tren y volvía a su casa, y la ciudad quedaba vacía. Y entonces creo que hay una manera ahora de un poco repensar, o una oportunidad para repensar un poco cuál es el rol del centro de la ciudad. Y eso acoplado, me parece, al tema del cambio climático, también ofrece una oportunidad de repensar el centro de las ciudades, donde volver a ofrecer un espacio público que sea verde. Y hace poco alguien me comentó, no he visto nada aún, pero que hay algunos proyectos en Rosario también de pensar la peatonal, de agregar verde, y me pareció fantástico. Alguien hablaba también del calor del centro en Rosario, creo que Juan Manuel. Creo que todos hemos tenido esa experiencia también de que las hojotas se nos peguen en el pavimento en el centro. Así, bueno, un montón de ideas ahí sueltas, pero vuelvo a repetir, me parece alucinante esta iniciativa. Gracias a Yelén por el contacto, y obviamente para lo que necesiten desde Hong Kong, acá estamos para colaborar con ideas y lo que fuera. Y definitivamente cuando andemos por Rosario pasaremos a saludar. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas Torresi. Bueno, volvemos a Estados Unidos, nos vamos a Lexington, Carolina del Sur, para darle nuevamente la palabra a Luciana Lazzarini. Ante todo, lo quiero saludar a Pablo. No sé si te acordás de mí, Pablo, superior de comercio. Hola. Bueno, éramos compañeros. Él iba un año menos que yo, pero bueno. Exactamente. Grande superior. Perdón, Ok, bueno, yo un poco agregar, me encanta estar en contacto, extraño Rosario, extraño mi gente, extraño la cultura de Rosario, extraño
no sé, irme a la peatonal, y cuando era chica me iba a Panambí, y extraño todo eso, no existe más Panambí ni nada de eso. Pero yo lo que les quiero, digamos, contar es que Rosario tiene un gran potencial, porque ya desde el punto de vista arquitectónico, los edificios que hay, la arquitectura, desde antigua hasta moderna, hasta las intervenciones urbanas que se han hecho, abriendo todo el tema del río para el acceso. O sea, tenemos el río Paraná, tenemos la zona del monumento, tenemos los edificios administrativos, la municipalidad. Bueno, tenemos arquitectura por todos lados. Yo creo que está un poco desaprovechado todo lo que hay en la ciudad, porque la ciudad tiene una identidad que solamente el rosarino la entiende, y estaría bueno que se extienda eso más al público en general y ver cómo se puede aprovechar desde un punto de vista turístico. Esto ya, digamos, saliéndome del tema de la pandemia, que también ya lo hablé antes, para, digamos, cómo podemos nosotros mostrarle al mundo, a las otras ciudades de Argentina, qué es Rosario y qué tiene para ofrecer Rosario. ¿Y cómo podemos lograr que eso se convierta en una fuente de trabajo para los rosarinos? Con una economía que ahora estamos un poco en problemas porque hay pocas empresas, hay poca inversión. ¿Cómo podemos lograr que Rosario se reactive? ¿Cómo podemos lograr digamos, de cada uno de esas cuestiones que existen, de esos edificios, de esas áreas, cómo lograr, digamos, que salgan al mundo, digamos, de alguna manera, y genere trabajo, y genere nuevas oportunidades de conocer gente, y bueno, y cómo lograr que todo eso sea una cuestión inclusiva, en donde no solamente mostremos la Rosario linda, sino que a lo mejor esa parte de Rosario que está tan cuidada, sirva para, como ya dije, brindar trabajo y genere recursos para trabajar en otras áreas de Rosario, que a lo mejor tienen más necesidades básicas. En definitiva, tiene mucho para ofrecer Rosario, solamente hay que hacerle un poco de marketing a la ciudad. Y creo que nosotros como arquitectos podemos lograr ideas para eso. Pero bueno. Muchas gracias. No gracias. tengo más nada que decir, y gracias por la oportunidad de participar. Saludos a todos. Gracias, Luciana. Bueno, nos vamos a Europa otra vez, a Berlín, con el señor Pepe Gutiérrez Márquez. Sí, qué apellido largo acá, lo acorté al apellido que viene con Pepe Márquez, porque cada vez que me pedían que lo deletreara, los alemanes se perdían por el camino. Yo me voy a quedar con muchas ganas de seguir esta conversación por fuera de los temas que hemos dado, porque anoté Maputo, Múnich, Hong Kong, Fortaleza, Los Ángeles, Lexington, Verona, Berlín y Rosario. Un desparrame infernal. La inteligencia, por eso me he quedado con la curiosidad, me voy a quedar con la curiosidad de la historia detrás de cada uno de ustedes. Algunos de ustedes se conocen, pero yo no conozco casi a nadie, aparte de Paola y Gerardo. Pero estaba diciendo, está bien la dimensión de la ciudad, por supuesto que sin la ciudad no hubiera habido civilización. Pero no nos olvidemos de la otra parte, ¿no? Está el Dr. Jekyll y está Mr. Hyde. Está la otra parte de la ciudad, la ciudad que nos aliena y la ciudad que nos hace infelices. Están las otras ciudades. Por eso yo lo encuentro surreal, porque tiene algo que ver con Calvino. Cada uno habla, venimos todos de la misma ciudad, pero cada uno habla de la ciudad donde está. Entonces Lucas habla de yo en Hong Kong, esto y lo otro. Marcelo dice yo estoy en Los Ángeles, de Maputo no quiero ni saber, porque lo único que me acuerdo creo que el nombre era Lourenço Marques, de la capital, antes de que se independizara. Creo que era colonia portuguesa, Mozambique, y la capital se llamaba Lourenço Marques. Si no me lo acuerdo de geografía de segundo año. Pero cada uno habla de la ciudad que tenemos en común y de la ciudad donde estamos viviendo ahora. O sea que estamos hablando de 1000 ciudades distintas, porque, por ejemplo, los espacios públicos en Berlín, para ejemplificar que cada uno habla de la ciudad donde está viviendo, a las otras personas que viven en otra ciudad, pero todos hemos nacido en la misma. Ya me parece una situación estupenda
esa misma nomás. En Berlín, porque estaba el muro, y como los berlineses del oeste no podían ir a ningún lado si no fuera a Alemania Occidental haciéndose 300 kilómetros de ruta, la ciudad tiene un montón de espacio público, pero estaba como Krypton, la ciudad de Superman, estaba metida dentro del muro. Y entonces, como no podían salir el fin de semana tan lejos, hay un montón de parques. Yo puedo siempre, y casi todos los berlineses pueden ir de un lugar a otro, si quieren, con un poco de tiempo, de un parque, pasando por un parque por el otro. O sea que el problema de los espacios públicos en Berlín no existe porque hay exceso de espacios públicos y lo siguen haciendo. O sea que yo hablo de, bueno, se habla del problema de los espacios públicos en Rosario, que sí, Gerardo tiene razón, así siempre. De la ciudad en el río y de la ciudad en el barrio, que es distinta, con carencias distintas. Por eso ahora estamos cada uno hablando, bueno, Fabián habla de la ciudad en Fortaleza. Claro, la ciudad de Fortaleza, la gente se va al litoral y es distinta, y estamos hablando de 1000 ciudades distintas, o sea que tendríamos que hablar por una semana hasta que entendemos de qué ciudad estamos hablando, desde qué ciudad estamos hablando, desde qué ciudad reconocemos los problemas que tiene la ciudad como si fuera la misma ciudad, y cada uno está hablando de una ciudad distinta, porque Berlín y Hong Kong, Maputo, no quiero ni saber, son mundos apartes. Por eso yo creo, pensando que creo que hay una ciudad perfecta, que pasa mucho por la escala de la ciudad, y que la ciudad tiene una escala, y dentro de esa escala la ciudad es la mejor invención del mundo, y cuando se pasa de esa escala, cuando crece demasiado, empieza a... Yo siempre le tuve miedo a Buenos Aires, por ejemplo, desde Rosario. Porque me parecía demasiado grande, porque me parecía como ciudad demasiado grande. No era, para mí, Buenos Aires siempre fue una ciudad que me asustaba porque no tenía él. Ahora vivo en una ciudad del mismo tamaño, pero es distinta. Pero hay ciudades que asustan, o hay algunos aspectos de las ciudades que asustan y que nos alienan. O sea que la ciudad, hay que volver a tratar de encontrar la ciudad esa que está en equilibrio, que es sí esa promesa cumplida desde siempre, pero está la otra ciudad que es la traición de esa promesa, que es, en vez de estar juntos estamos alienados, esa viejísima palabra de la alienación en la ciudad, y no sé, vamos a tener que buscar, pero claramente el equilibrio en Maputo es distinto al equilibrio en Hong Kong y el equilibrio en Berlín. Así que los equilibrios que cada ciudad tiene que encontrar son siempre distintos, porque el mundo todavía, por suerte, es distinto. Así que la conversación me parece surreal porque nos entendemos, pero no terminamos de explicarlo. Muchas gracias, Pepe Gutiérrez Márquez, desde Berlín. Bueno, tenés mucha curiosidad por Maputo, así que nos vamos nuevamente. Y yo pensé que me había ido al carajo, pero Ernesto me ganó por lejos directamente. Ernesto González Nájel, nuevamente desde Mozambique. Hola. Sí, está divertida esta conversación, que son un montón de monólogos relacionados porque nacimos en Rosario, nos formamos en Rosario, pero es interesante porque eso de dónde nos formamos, de dónde venimos, es lo que nos une, porque es nuestra primera referencia, ¿no? Entonces, yo solo quería decir, se llamaba Lorenzo Márquez, esta ciudad, hasta la Revolución. Laurenco, sí. Perdón. Lorenzo, con C cerilla. Sí, no, esto es, yo solo quería hacer dos observaciones. Una, me tocó un trabajo muy lindo ahora, muy bonito, y que tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, tengo que hacer 7 plazas en 7 capitales provinciales del país, ¿no? Y es muy interesante porque las plazas no existen, o existe el espacio, pero no existe una plaza porque no hay mantenimiento, porque no hay dinero para tener una plaza. Entonces, bueno, algunas son recuperaciones de antiguas plazas, otras son nuevas. Y ahí me quedó una cosa que dijo Fabián que me parece que es mitad de lo que hay que tener en cuenta. O sea, él dice, hay que apostar en educar a las personas para saber vivir en la ciudad o saber respetar los espacios públicos. Por un lado sí, pero por otro lado yo creo que el desafío es para el arquitecto de entender el genius loci, ¿no? El espíritu del lugar y de lo que la gente necesita en ese lugar. Y si uno da una respuesta como debe ser para lo que la gente necesita,
será natural la apropiación del espacio público y no habrá un choque donde hay que ponerle límites a la gente porque usa mal mi plaza, ¿no? O sea, creo que es más importante el desafío que tiene el arquitecto como para saber leer lo que se necesita y saber crear una infraestructura que sea acorde con lo que se necesita. Generalmente si algo es vandalizado o se usa mal, probablemente esté mal diseñado, o sea, mal proyectado. Solo quería comenzar un debate con Fabián en este momento, para seguirlo en otro momento, ¿no? Y otra cosa que me gustó, porque me hizo ver algo que yo sentía cuando me vine a vivir acá, que sí, me fui para el carajo, ¿no? Es que alguna gente, por ejemplo, no quería venir a visitarme con sus hijos porque tenía miedo de las enfermedades, de lo que podía pasar aquí, bueno. Y yo le decía, le digo, mira, como decían, creo que fue Marcelo sobre Kabul, acá la gente vive sus vidas, tiene sus familias, crían a sus hijos, y entonces si mis hijos pueden estar aquí y los hijos de la otra gente pueden estar por ahí, vos también podés venir y visitarnos, ¿no? O sea, la gente no tiene, a veces nosotros pensamos, bueno, claro, como nosotros viajamos, nos fuimos, exiliamos, tenemos esa visión del mundo en que nos podemos tomar un avión y nos vamos a otro sitio. Pero la gente no tiene eso como opción. La mayoría de la gente no tiene eso como opción. Se vio en los aviones que la gente se prendía de las ruedas. O sea, no está la opción irse, está la opción qué hacemos con la situación que tenemos y cómo la resolvemos. Y bueno, eso es lo que a mí me hizo quedarme un poco en Mozambique, porque con las necesidades grandes de profesionales y con la necesidad de respuesta que hace que es mucho mayor a veces o más básica tal vez que en otros países, nos hace sentir muy, muy útiles con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces solo quería poner eso, que tal vez la gente que ya viajó mucho ya sabe eso. La gente que está muy acostumbrada a su lugar no se da cuenta que en todos lados se repite la vida humana, ¿no? Y la última cosa que quería decir era sobre el tamaño. Repensar la ciudad para mí desde el punto de vista del ambiente también tiene que ver desde el punto de vista humano. Cuando hablabas de la alienación y del miedo de Buenos Aires, a mí también me pasa, y yo digo que también porque nací en Rosario necesito que la ciudad tenga un límite como lo tiene Rosario, o sea, y que la corte por el centro, y que el centro quede en el límite, ¿no? Eso es lo que tiene la ciudad de Rosario, que no tienen otras ciudades que crecen como Madrid a todos lados, ¿no? Y que para ir al centro está realmente en el centro. Nuestro centro está en el límite, está afuera, ¿no? Y desde el centro mirás el fin de la ciudad. Entonces por eso me gustó vivir en Barcelona, no me gustaba vivir en Madrid, me gustó vivir en Maputo, al lado del mar, me gustó vivir en Pemba, al lado del mar también, en Quelimane, al lado de un río grande también, o sea, pero no quería vivir en un sitio donde la ciudad se va para todos lados y el horizonte es la ciudad, ¿no? Eso es lo que me da un poco, a pesar de que Buenos Aires está sobre un puerto, es tan grande que ya no está toda sobre el puerto, ¿no? Es inabarcable y uno se pierde. Entonces me acordaba una cosa que dice Harari en Sapiens, que somos monos y que los monos no se relacionan con más de 150 personas, y que después de 150 personas se separan y arman otro clan, ¿no? Porque más de 150 un kilómetro, ¿eh? Y yo creo que es un límite que hay que tener en cuenta para decir, bueno, cada 150 personas tenemos que crear espacios colectivos, ¿no? Un espacio que ya no es de la familia, sino de 150 personas, tal vez un edificio tiene eso, o un edificio tal vez tiene 2 espacios de eso, donde ese esquema podría ser aquel sitio donde uno puede trabajar, que no es en casa, pero que es dentro de aquel
de aquella pequeña célula que estaría dentro de la ciudad relacionada con las otras células, ando por ahí pensando cómo sería una ciudad, una ciudad nueva, diferente, ¿no? Que menos alienante y con más espíritu de comunidad. Cómo recuperar la comunidad en las ciudades grandes y cómo no perderla en las ciudades que están creciendo. Muchas gracias, Ernesto Nájel, desde África. Gracias, Ernesto. Bueno, volvemos a Europa. Paola Galino Dono, desde Verona. Sí. Estás muteada, creo, pues no te escuchamos. Estás hablando y te vemos, pero no te estábamos escuchando. Ahí me parece que estás muteada. Sí. No te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Pasamos a la otra. Ok, bien. Bueno, nos vamos a Brasil. Vamos a Brasil y saludamos a Fabián Sales en Fortaleza. Bueno, Perdón, primero... Acá estoy. Ah, bueno, te dejo el lugar entonces. Volvemos a Verona. Dale, nos vamos No, a ir. es que estaba tocando el microfonito como una boba donde estoy yo y no abajo, así que perdón. Bueno, Pepe me hace irme de lo que tenía pensado decir con su pensamiento lateral, de llevarme a Calvino y a lo surreal de todo esto. Pero hay algo que me interesa mucho que se hablaba, que es la relación entre, en realidad no la relación, la no relación entre centro y periferia. ¿Cómo hacer para que no exista más eso? Que no haya, es difícil a lo mejor de imaginar, pero yo creo que Rosario tiene algo genial que se hizo hace como 30 años, que fue la descentralización con los CMDs, con los centros municipales de distritos, del cual tuve el honor de llevar adelante el de Villa Hortensia con mis socias en aquel momento. Digamos, el hecho de poder, pero en realidad, no, claro, eso no se ha podido concretar de la manera en que me lo imagino, ¿no? Es decir, cada uno de esos distritos hace referencia a sí mismo, a su vez a la ciudad, pero haciendo referencia a sí mismo, no habría esta periferia, ¿no? Vos sos siempre centro de tu propio lugar con tu identidad. Creo que borrar el concepto de centro sería muy interesante, y no tener más periferias. Hace poco yo presenté un trabajo en Roma respecto de la periferia, y como no pude viajar porque estoy varada, en realidad no puedo llegar a Rosario todavía, hace 2 meses que no consigo llegar, tuve que hacer todo el trabajo de la periferia con fotos de Google Maps. Fui viajando con Google Maps por toda la periferia de Rosario, hasta donde me dejó Google Maps, porque Google no puede entrar. Hay ciertos lugares que ya son muy peligrosos que no puede entrar. Conocí mucho más de lo que yo conozco la ciudad, y realmente vi cosas espantosas. Creo que eso es una gran jugada, ¿no? Eliminar esa periferia, llegar a esas más de 100.000 personas que hay en Rosario que viven en situación de absoluta miseria. Si bien la ciudad hace esfuerzos enormes, el plan Habitar, creo que se llama, es interesantísimo, pero a medida que se hacen más viviendas sociales, esa situación de periferia sigue creciendo. Eso es nuestra, no pandemia, esto es endémico y es crónico, y ha llegado a porcentajes increíbles, ¿no? Es muy difícil pensar que es fantástico andar en bicicleta si es que no te roban a las 3 cuadras en que empezaste a andar en bicicleta. No te arrancan la mochila y no terminás en el piso pisada por un auto. O sea que hay situaciones de Rosario que hay que pensarlas desde adentro de Rosario. Acá también hay bicisendas, pero yo salgo por la calle y jamás miro para atrás. Y en Rosario tenés que estar llamando para que te abran la puerta y mirar para atrás porque es muy peligroso. Entonces, y también creo que hay situaciones muy interesantes a pensar con respecto al centro,
por ejemplo, a nivel de patrimonio, cuando se habla de casco histórico o el patrimonio, si seguimos pensando que esos lotes donde están nuestras maravillosas casas, chorizos o esos palacetes que tenemos, o todos estos edificios maravillosos de italianos, franceses, etc. Si yo puedo construir más alto, o sea, puedo construir hasta no sé cuánto es ahora, 15 pisos, es evidente que un inversor va a querer construir ahí, demoler eso, y no construir en Pichincha o más allá de Pichincha o en Agote, donde puedo demoler un galpón, pero puedo construir hasta 4 pisos. O sea, hay cosas que evidentemente que hay que cambiar. No sé si se entiende este concepto. En fin, me quedaba con esa idea, para mí sumamente importante, que si la inversión pública es pareja en la ciudad, esto va a traer, creo, una mayor, por un lado, no va a permitir que suba el precio del suelo en lugares donde ya no tiene que seguir subiendo, donde pueda ser parejo esta situación de inmobiliaria, donde pueda ser parejo esta situación de, donde pueda tener el cantero, tanto en la peatonal como en la última vereda del último, lo que ojalá ya no sea más periferia. Y por último, esto para mí fue la última vez que estuve en Barcelona, que usé servicios públicos. Claro, el servicio público funciona. Y si estás esperando en la parada, no te mojás, no va a haber sol, y viene en 2 minutos, y está correlacionado. Te bajás del tren y te subís a un ómnibus, y así llegué al edificio de Bofill, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está en la periferia. ¿Cómo se llamaba? El rojo, espectacular. Bueno, en toda la ciudad, desde el centro hasta el final, vi el mismo banco, la misma iluminación, la misma calidad de puestos para esperar el ómnibus. Me pareció increíble. Parece como que eso podría ser una ciudad inclusive desde el principio al fin, ¿no? Paola Galina Dono, desde Verona, Italia. Bueno, ahora sí, Fabián Sales, desde Fortaleza, Brasil. Bueno, primero nuevamente agradecerle a la oportunidad. Me encantaría realmente, como dice, fue comentado aquí, fue Pepe que comentó en él la posibilidad, la indagación de querer saber un poco la historia de todos para entender ese mundo tan diverso, ¿no? Yo me imaginaba lo siguiente: si Italo Calvino estuviera participando de este fórum, diría, no estaban hablando sobre Venecia, todo el mundo está hablando sobre Rosario, ¿eh? Que así es nuestra ciudad ideal, en definitiva. Nosotros trabajamos en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, diferentes culturas, pero creo que en nuestro imaginario siempre existe Rosario. Y eso es muy lindo. Hace algunos años tuve la oportunidad de recibir aquí a Monteverdi y a Palumbo, son muy amigos, digamos, que vinieron acá. Yo tuve la intención de hacer un intercambio entre Fortaleza y Rosario, porque siempre que volvía a Rosario siempre me quedaba encantado así con el grado, digamos, de proyección que tenía el plano director, digamos, que fue generado después de la dictadura. Bueno, todo el proceso siempre, para mí fue siempre emblemático, digamos, todo lo que se hizo en Rosario. Y yo quería que de alguna manera Fortaleza entendiera cuál era el concepto del plano director, porque aquí no había planeamiento urbano en absoluto, digamos, y intentábamos a través de la intendente aquí de Fortaleza establecer un contacto en su momento. No fue para frente porque, digamos, no avanzó ese proceso porque la intendente de aquí realmente no entendía el vínculo de arquitectura con la cuestión política, lo importante que es la arquitectura en la cuestión política. Y eso fue una lástima, digamos, pero me gustaría, digamos, ver esta oportunidad para generar en este foro, en esta posibilidad, la discusión sobre ideas, la posibilidad de que de alguna manera mantengamos un contacto y la posibilidad de realmente de intercambiar cosas positivas, digamos, de siempre estar brindando alguna experiencia positiva que puede surgir aquí en Fortaleza y generar ese comentario para ver si se puede aplicar en Rosario o cualquier otra ciudad, en fin. Yo creo que siempre nosotros tuvimos
la gracia, ¿no? de poder estar beneficiado por esa varita mágica de siempre ser un extraterrestre dentro de la propia ciudad, ¿no? A veces mi mujer me dice, pará, vas a chocar el auto, porque siempre estamos mirando para arriba, para abajo, estamos mirando para todos los lados, ¿no? Y yo creo que esa es algo, un don muy generoso que se nos dio en relación a ese proceso de observación principalmente. Y poder transmitir y poder intercambiar esas visiones sobre las ciudades puede ser un elemento muy, muy positivo. Yo realmente estoy agradecido de participar hoy en este debate, aparte de ver gente amiga. Con Ernesto después vamos a continuar discutiendo el asunto de educación, porque creo que va para largo. Pero no solamente ver personas amigas, digamos, todos tenemos un cariño grande por el lugar que nos hizo, ¿no? La Universidad Nacional de Rosario, y principalmente de la ciudad. Entonces, si quiero desde mi lugar ofrecer, digamos, lo que necesita en relación a eso, digamos, y poder hacer ese intercambio, realmente creo que es un elemento muy positivo, ¿eh? Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fabián Sales. Bueno, cerramos la gira, antes de volver a Rosario con Gerardo Caballero, con Juan Manuel Díaz, en Múnich, Alemania. Bueno, antes que nada agradecerles por la apertura mental a toda la Intendencia de estar abiertos a escuchar distintas experiencias. Esto es algo único. Se me escucha, ¿no? Sí. Bueno. Así que antes que nada, gracias. Muchísimas gracias. Como decía Paola, hay que dejar de mirar el río un poco y empezar a mirar los barrios y levantar esos barrios para que la ciudad dé ese salto de calidad que necesita para mejorar la seguridad, para poder vivir más en paz. Así que bueno, ojalá que se pueda dar. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, Gerardo Caballero, desde Rosario cerramos esta segunda vuelta. Gerardo no está. Ah, no está, Gerardo, ¿no? No lo veo, Gerardo tampoco. Bueno. No, tiene un Zoom, tiene otro Zoom. Bueno, no, había dicho que tenía que salir. Acá nos dejó la foto. Bueno. Estamos viendo la foto de él. Está muy bien. Pero es lo que bueno, listo. No, yo muy breve, primero agradecerles mucho. Nos vamos a volver a molestar. Hay muchas ideas, pero también les quiero ir mandando, sobre todo el tema centro-periferia, creo que es un tema interesante que ahora vamos a hacer una experiencia muy particular en lo que era Villa Banana, o en lo que queremos que deje de ser Villa Banana. Y tiene mucho que ver con algunas cosas que charlaron acá. Entonces me gustaría ir mostrándoselas, porque también son experiencias nuevas, más allá de recoge la del hábitat y un montón más. Ese es un territorio muy particular de la ciudad, con todo un entramado, una historia muy linda y con una ubicación, en términos geográficos, la ciudad casi de centro, ¿no? Más allá de la linda imagen del perfil del río. Pero decirles eso, que si no les molesta, les vamos a ir mandando cosas, que estamos abiertos. Paola, avisanos si podemos dar una mano para el retorno, que ya los hicimos. Tengo pasaje para el 5 de septiembre, a ver si... Bueno, porque nos volvimos medio cancheros en dar una mano con eso. Te espero en pasaporte. Bueno. Nos vemos ahí en pasaporte, dice Agustín, cuando vuelva. ¿Tenés pasaporte? Claro, por supuesto. Yo lo que le quería pedir a José es que, si se puede, que pases los WhatsApp o lo que corno sea. Exacto, les compartimos todo para que también estén en contacto entre ustedes. Una de las cosas lindas y del resto hicimos una página también solo para los rosarinos en el mundo, para que también estén en contacto entre ustedes. Les recordamos, Pablo, mirá, que toda la información de Rosarinos por el Mundo, así como también las maneras para sumarse a la red, las pueden encontrar en la página web de Rosarinos por el Mundo y en nuestras redes sociales. Después, al final, vamos a poner una placa. Igual les paso, porque el otro día nos pasó en un encuentro muy divertido que había dos viviendo en la misma ciudad que no se conocían. Pero seguro. Y se enamoraron. Todavía tengo la curiosidad si Juan Manuel Díaz habla alemán o no, porque italiano seguramente lo habla, pero eso lo hablamos todos. Yo acá en Fortaleza lo tengo a Juan Pablo Boboya, que es el director técnico de Fortaleza. Ya hice un contacto telefónico con él, pero todavía no lo pude conocer personalmente. Muy buena gente. El domingo es el clásico, entonces no queremos tensar ningún vínculo, menos yo con Juan Manuel.
Ernesto, probablemente vos no encuentres tanto rosarino, pero a lo mejor rescatamos algunos cerca. Si podemos. Pepe, Nietzsche dijo que la vida es muy corta para aprender alemán. Es verdad, es verdad. Aparte el alemán es el idioma que un rosarino olvida después de 15 días de no... No, pero tenemos el viste. Yo tengo una parte del cerebro inutilizada por ese idioma. Y a todas, muchas gracias de verdad y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Chao. Gracias a ustedes. Por favor, Paola, yo estoy en Venecia la semana que viene, te aviso. Yo también. Ahora Vamos a tomar hablamos. un café. Dale. Chau. Gracias, Alejandro. Gracias. Aproveché, disculpe. El cuarto Zoom de Rosarinos por el Mundo, la ciudad que viene, arquitectura y planificación urbana. Le dejamos las placas de las redes, síganos. Genial. Gracias. Gracias. Voy a llamar a Paola para ayudarla con el pasaje. Sí, llámala, por favor. Para. ¿Corta?